Buenas tardes. Para el IBE es un honor contar hoy aquí con la presencia de don Juan Rubio del Val dentro del marco de las jornadas de regeneración urbana integral que se están desarrollando en Valencia. Juan Rubio del Val, desde 1989, es responsable del área de rehabilitación urbana de la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda. En los últimos años, Juan Rubio del Val se ha convertido en un referente en los procesos de regeneración urbana de nuestras ciudades, tanto a nivel teórico como práctico. Ha participado activamente en diversos proyectos europeos relacionados con la regeneración y rehabilitación de barrios. Ha colaborado y organizado congresos, jornadas, seminarios, además de impartir docencia como profesor invitado en algunos másteres. Sus publicaciones, estudios, artículos se han convertido en el vademecum de consulta imprescindible para abordar de manera eficaz la regeneración de nuestras ciudades. En ellos muestra una visión íntegra mediante reflexiones muy notables de las oportunidades que brinda la rehabilitación y también de las barreras que hay que eliminar para acabar ofreciendo un compendio de propuestas muy interesantes. Buenas tardes, don Juan Rubio. Buenas tardes, qué bien lo has dicho. Nos centraremos en el tema principal de las jornadas, que son los procesos de regeneración que han de experimentar las áreas obsoletas y degradadas de nuestras ciudades, y en su principal obstáculo, que es lo que a mí me preocupa especialmente, que es la gestión, tanto a nivel legal, económico, social, etcétera. Desde las entidades locales, por ejemplo, no se exige de manera sistemática el deber de conservación de los edificios, contemplado en diversas leyes estatales y autonómicas, especialmente en relación con las exigencias de las ITES. En este sentido, quería preguntarle por qué no se acaban de implantar, cuáles son las barreras o los miedos que impiden a los ayuntamientos que se exija su cumplimiento. ¿Hace falta nuevas figuras legales o reformular las existentes para conseguirlo? ¿Qué opina al respecto? Bueno, como siempre, las leyes hay que cumplirlas. El deber de conservación es un deber inherente al propietario. Por tanto, no es eximente el no conocer la ley para que un propietario pueda ser requerido por una administración que le recuerda esos deberes de conservación muy elementales, ¿no? Cosas muy graves. Y son los ayuntamientos y las comunidades autónomas, en su defecto, los que tienen la obligación de recordar los deberes de conservación a los propietarios. Yo sé que hay muchas ciudades de diverso tamaño que están haciéndolo y que este instrumento, que yo suelo emplear la expresión de que es el palo, es recordarle a alguien lo que tiene que hacer, por sí solo tampoco pensemos que va a ser la panacea universal. Yo creo que las ITES, por ejemplo, son un buen instrumento, como lo han sido en los vehículos, para renovar el parque, pero muchas veces los propietarios tendemos a pensar que lo que nos marca la ITE es lo único que hay que hacer en un edificio. Yo creo que hay que cambiar un poco esa cultura del mínimo y plantear lo que son las reinversiones en vivienda de otra manera muy distinta. ¿No considera entonces que las ITES sistematizadas podrían constituir el motor de arranque del sector de la rehabilitación, que tanto hablamos y que no acaba de arrancar? Bueno, las ITES sistematizadas tienen que tener detrás un cuerpo administrativo, normalmente en los ayuntamientos, que es el que tiene que recordarle al propietario que no cumple. Yo vengo de Zaragoza, donde la ITE está funcionando desde hace 8 o 9 años. Se les recuerda a todos los propietarios de edificios de más de 50 años la obligación que tienen de pasar una especie como de revisión. Esa revisión es una revisión de mínimos, es decir, que no se caiga una teja, que no haya una humedad rara, en fin, cosas muy elementales. Hay propietarios que lo cumplen y hay otros que no lo cumplen. Si detrás de ese incumplimiento no existe un cuerpo de inspección, etcétera, que lo obligue, es muy difícil. Por tanto, la herramienta de la inspección es una herramienta, pero no podemos pensar que solo con eso va a funcionar. Yo creo que hay que pensar en otra clave. Este es un país de propietarios de viviendas. Es un país en que el 85%, 87% es propietario de su vivienda, ¿no? La mitad de los propietarios tienen o tenemos viviendas principales de un único uso y algunos tenemos alguna vivienda de uso no habitual. Es ahí donde radica el problema. Estamos hablando de más de 6,5, 7 millones de viviendas que tienen más de 40 años.
que, por tanto, no tienen estándares de confort en materia de ahorro energético, que las instalaciones seguramente han quedado obsoletas y que el deterioro normal del paso del tiempo habrá hecho mella en ellas. Sobre ese paquete, pensar que solo por la vía de la inspección tendríamos que tener, exagerándolo un poco, no digo 40, digo tantos millones de inspectores, pero no, por ahí no creo que sea el camino. Es importante, no lo minimizo el valor, pero no es el único. El actual proyecto de ley de calidad y sostenibilidad del medio urbano indica la obligación de la inspección técnica de edificios de uso residencial de más de 40 años, pero además tiene una novedad respecto a otras leyes urbanísticas que lo exigían. Es que debe incluir esa inspección técnica, debe incluir una certificación energética de la vivienda existente. Si no se consigue implantar las ITER de conservación del edificio, ¿qué expectativas tienen las que pretenden yo creo que el camino emprendido por ese proyecto de ley, que esperemos que pueda ser tramitado, como ha anunciado el Grupo Parlamentario Socialista, vaya adelante e incluya, a pesar de los miedos de alguna parte de la Administración, esa ampliación de la ITE a temas energéticos. La ampliación a temas energéticos, de nuevo, no va a ser solo una cosa del palo de lo que no cumple el edificio, sino que se le van a dar indicaciones a los propietarios, a las comunidades, para cómo mejorarlo. Es decir, que no va a ser solo un elemento coercitivo, sino que también va a ser informativo y orientativo. Precisamente esa ley nace por lo que hemos comentado al principio, porque hay ayuntamientos que lo hacen y ayuntamientos que no. Esta ley trata de reforzar en todo el territorio nacional la obligación que tenemos los propietarios de hacer determinadas cosas, o sea, los deberes y las obligaciones y los derechos, pero con carácter general, de tal modo que todo municipio de más de 25 años, si esa ley no se incumple, imagino que a instancia de parte un ciudadano o cualquier entidad podrá reclamarle al municipio que lo cumpla, mientras que ahora eso no existe. Últimamente en congresos, jornadas que he asistido, se habla mucho de la posibilidad que tendría el dinamizarse la rehabilitación con la figura del técnico de cabecera, igual que tenemos el médico de cabecera, que cada comunidad de propietarios tuviera un técnico de cabecera asignado, ya sea privado o público, como responsable de las tareas periódicas de conservación de los edificios. ¿Qué piensa? Bueno, a ver, estaría estupendo. Yo soy arquitecto y aunque estoy un poquito alejado del ejercicio libre, sé de las dificultades por las que están pasando muchísimos compañeros y compañeras en estos momentos. Desde luego, a todo el que se acerca, y en esta jornada se han acercado algunas personas que están trabajando con las comunidades de propietarios, yo creo que ese es el camino. Probablemente algunos arquitectos o arquitectas piensen que es un trabajo menor. Yo creo que cultivar la cultura del mantenimiento, estimular la cultura del mantenimiento es una buena labor de las administraciones públicas en colaboración con unos agentes muy importantes en este tema, como son los administradores de fincas, que tienen una gran responsabilidad. La propia dinamización de la ley de propiedad horizontal en ese sentido también podría ayudar. Mi teoría es que si los propietarios se asociaran y formaran sociedades, empresas, para agrandar el tamaño un poco del cuerpo, digamos, un poco a solucionar, el camino ese puede ser un buen camino. Es decir, cada comunidad de 15, de 20, de 30, de 40, a veces se encuentra un poco aislada, no digamos las más pequeñas. Entonces yo creo que las asociaciones de propietarios puede ser un tema de futuro. Y a lo mejor una comunidad de 15 no se puede permitir el técnico de cabecera, tampoco pasaría nada, ¿no? Si hay trabajo se le paga, si no hay trabajo no. Pero grupos por calles, por barrios, etcétera, ¿por qué no? Podría ser una figura muy interesante. En algunos casos, los propietarios de edificios de viviendas en alquiler les compensa promover la degradación del edificio hasta conseguir su declaración de ruina económica y técnica. Pero ¿cómo se pueden detener estas malas prácticas? ¿Cómo podemos encontrarnos hoy en día edificios totalmente desocupados y abandonados en las principales calles de nuestras ciudades? ¿Nos podemos permitir el lujo no ya de tener viviendas vacías, cerradas, sino de edificios enteros totalmente sin utilizar, esperando la ansiada declaración de ruina? Bueno, yo creo que el fenómeno que se describe en la pregunta
afortunadamente está en declive. Es decir, eso respondía más a una ley de arrendamientos más antigua, que tenía lo que se llamaban rentas congeladas, que impedían, por la vía de hecho, que los propietarios tuvieran un cierto interés en actualizarlo. Yo creo que ahora edificios o viviendas dentro de edificios con rentas antiguas cada vez quedan menos, ¿no? Yo creo que de nuevo el propietario, sea el tipo de propietario que sea, tiene en nuestro ordenamiento jurídico la obligación de conservar el edificio en unas mínimas condiciones. Volveríamos un poco al principio. Lo único que hay que hacer muchas veces en estas situaciones quizás sea comprender si se dan esos casos, y se puede llegar a convenios, se puede llegar a acuerdos, se puede a lo mejor incorporar ese tipo de edificios a bolsas de vivienda públicas, que están funcionando relativamente bien, bolsas de intermediación. Pero yo no soy un experto, pero creo que también la ley de arrendamientos actual y la situación económica hacen que muchos propietarios se retraigan de alquilar las viviendas si no tienen una gran seguridad económica y jurídica de que no va a haber problemas. Entonces, ante esa tesitura, prefieren tenerlos vacíos que no verse en las dificultades que la ley de arrendamientos, que tendría quizá que agilizarse un poco más, pudiera facilitar que no haya vivienda vacía. Es un poco un mito, al final la vivienda vacía que aparece en las estadísticas no es tanto, por lo menos nuestra experiencia en Zaragoza hace que mucha de esa vivienda calificada por el agente censal como vacía, el día que ha ido a visitar, igual es verano y la mitad de la gente está en el pueblo o en la playa. Hay gente que lo utiliza para sus hijos. En fin, el mito de que hay tanta vivienda vacía. A ver, hay vivienda vacía. En Zaragoza calculamos que es un 10%, que ya está bien, pero quizá no tanta como a veces se quiere hacer notar. Bien, se habla de la necesidad de abordar el problema mediante la territorialización para priorizar actuaciones, concentrar esfuerzos frente a las acciones individualizadas. No obstante, sí que existen usuarios responsables que se les impide plantear obras de rehabilitación de edificios ubicados no necesariamente dentro de áreas de actuación o programas específicos, pero sí que necesitados de obras de mejora y conservación en sus edificios. Estas acciones individuales también deberían ser respaldadas, pero ¿qué podría hacer, qué puede hacer un usuario hoy en día frente al inmovilismo de una comunidad de propietarios que se le niega sistemáticamente el permiso o el apoyo para iniciar esas obras? Bueno, a ver, ese es un gran tema, porque como hemos dicho es un país de propietarios, que un volumen ingente de viviendas se rigen por la ley de propiedad horizontal, que claramente está superada y obsoleta, y que afortunadamente la ley de economía sostenible aprobada recientemente viene a decir que en aquellas obras en concreto que se refieran a seguridad, salubridad y también, y esta es la novedad, de eficiencia energética, anteriormente se incorporó la accesibilidad, de tal modo que en esas la mayoría simple, es decir, el 50 y lo que sea de la propiedad, ya obliga a que esas obras se realicen y contribuyan todos a hacerlas. Hasta ahora eso no ocurría y la realidad es que mucha gente, aun estando mayoritariamente de acuerdo, no aceptaban que otros propietarios no contribuyeran, por ejemplo, a las mejoras de envolvente, de cubierta o de renovación de instalaciones. Todavía hay en nuestro país instalaciones de carbón o de sistemas muy poco eficientes de calefacción, ¿no? Yo creo que la Ley de Economía Sostenible detectaba esa barrera, que la detectaron antes muchos expertos, y modifica eso y va a cambiar. De la misma manera que cuando se modificó y se incluyó la palabra accesibilidad en esa misma ley de propiedad horizontal, se desatascaron multitud de instalaciones de ascensores, confiamos en que esto desatasque muchas de las obras que muchos propietarios quieren hacer. A ver, son piedrecitas que van desapareciendo, pero yo, un poco la reflexión general es que estamos ante un cambio evidente de ciclo y que tenemos por delante un trabajo diferente a realizar, que es lo que yo llamo volver la mirada a las autoridades públicas, urbanísticas, que lejos de mirar permanentemente hacia el exterior de la ciudad, vuelvan la mirada al interior.
Y eso se tiene que traducir en gente dedicada a eso, en los ayuntamientos, en las corporaciones provinciales, autonómicas y también en la propia empresa privada. Que yo sepa, solamente hay una gran empresa constructora privada en nuestro país que ha decidido en los últimos meses abrir una división dedicada a la rehabilitación de barrios. Esos son un poco los síntomas de que estamos ante un cambio claramente de ciclo, evidentemente, pero de cultura urbanística. Tenemos que cambiar la mirada y todo no puede recaer sobre el sector público. Yo creo que el sector público ha tenido y tiene que tener el papel de motor, de encendido de la mecha, tanto en barrios problemáticos, sobre todo, ahí es donde tiene un papel más importante, pero en barrios no tan problemáticos, de Valencia o de cualquier otra ciudad española, tiene que haber mecanismos colaterales que en lugar de no favorecer esto que estamos diciendo que es necesario, lo favorezcan. Y desde luego en los tiempos que corren, con el precio del crudo al alza y con una mínima conciencia medioambiental respecto de la situación de nuestro país, de nuestras ciudades, tenemos que caminar en una dirección en que la sostenibilidad del medio urbano sea una prioridad de nuestros gobernantes, me da igual del signo político que sea. Obviamente la gran labor de rehabilitación pendiente no puede abordarse únicamente desde la perspectiva de la iniciativa pública, aunque sí que puede constituir un incentivo, como decía, para la acción privada. Se ha hablado del efecto multiplicador de las subvenciones públicas, que debe existir, entiendo yo, una cooperación público-privada, pero ¿cómo pueden esos recursos, realmente esos recursos públicos, esas ayudas, cómo pueden movilizar y atraer al capital privado? ¿Y dónde y cuándo serían más efectivas la acción de las mismas? Sí, pues de nuevo tenemos que enfrentarnos a escenarios distintos. Yo un poco sostengo, y en la intervención que hemos podido tener varios ponentes esta mañana, hablábamos de diferentes escalas. No es lo mismo la escala de un barrio de 40, de 30.000 habitantes, donde hay claves de revitalización económica que tienen que ver con la rehabilitación, pero no solo, de la acción en un pequeño grupo de viviendas de 200, 300, ¿no? O sea, primero, adecuar a las escalas de intervención los instrumentos. Insisto, no es lo mismo la intervención exclusivamente en edificios que la intervención que tiene que ver con otros factores tan importantes como la propia calidad de los edificios, ¿no? La calidad del espacio público, la calidad de los equipamientos, la cohesión, los programas de pedagogía, etc. A ver, por un poco centrar, la iniciativa privada pide que no se tenga que depender de la decisión individualizada comunidad a comunidad. Lo que están pidiendo para poder intervenir es una cierta escala de tamaño, un mínimo tamaño de intervención y seguridad, o lo que llaman ellos certidumbre jurídica. Y eso es una de las cosas que ha detectado también la Ley de Economía Sostenible en el título 3, capítulo 4, que lo dedica exclusivamente en 6 o 7 artículos a los temas de rehabilitación, renovación urbana, desatascando ese problema y permitiendo a aquellos ayuntamientos que lo quieran hacer delimitar zonas donde este tipo de actuaciones serían obligatorias durante el periodo de vigencia de ese programa. Y, por tanto, eso permitiría, creemos, atraer al sector de la construcción convenientemente rehabilitado o convenientemente adaptado a situaciones de este tipo, ¿no? En donde además del dinero público, que no va a llegar en la misma proporción, puede llegar dinero por vía de la capitalización del ahorro, puede llegar dinero por la venta de energías renovables, puede llegar dinero por la mayor edificabilidad vinculada a procesos de rehabilitación, pequeñas rehabilitaciones. Todos sabemos de las comunidades que han vendido la vivienda del portero y con eso han arreglado el edificio. Bueno, pues este ejemplo llevado a una cierta escala también puede ayudar. Y utilizando todas las vías que sean posibles para financiar y lo que llaman los expertos hacer bancarizable, en fin, paquetes que grupos financieros que están en disposición de financiar este tipo de cosas lo puedan hacer de manera creíble, de manera viable.
No sé si he respondido Sí, 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 muy un bien, poco perfecto. a... Sí, además me ha respondido dos preguntas ya porque quería comentar, conozco casos concretos de arquitectos que se han convertido en auténticos gestores y que están intentando pues rehabilitar la vivienda del portero para que la puedan vender y puedan así rentabilizarla. En Claro. fin, Hay es que un... buscar los recursos cuando Sí, escasean sí, de todos los lugares, de todas las administraciones. Por ejemplo, es un pequeño escándalo desde mi punto de vista que no haya manera de que se coordinen organismos de las mismas administraciones, a veces autonómicas, a veces sí. estatales, a veces locales. Hay dinero para la eficiencia energética en el área de industria, normalmente, y hay dinero para la rehabilitación en el área de vivienda, y muchas veces, o porque son de signo político distinto, o porque no se llevan bien, o yo no sé por qué, no hay manera de coordinar. Sí. Bueno, esta idea de coordinar, de juntar esfuerzos y desde luego de buscar los recursos allá donde haga falta. Si los propietarios de viviendas actuáramos como actuamos cuando somos propietarios de una sociedad y mantuviéramos ese criterio, seguramente nuestro patrimonio edificado tendría un mucho mejor aspecto, no solo aspecto, sino que tendría un mayor valor y no dejaríamos que se degradara como muchas veces dejamos. Sí, no, es que no hay cultura del mantenimiento realmente. Los propietarios de viviendas pues ven un gasto y no ven una inversión, no Claro, ven la revalorización efectivamente. Es que la es un problema. rehabilitación, es cierto, tenemos que verla no tanto como un gasto, que a veces una gotera, siempre digo, o una grieta hay que repararla, eso es un gasto. La rehabilitación, el mensaje que en nuestra ciudad lanzamos a los propietarios es que es a corto plazo una mejora evidente de la calidad de vida, pero a medio largo plazo es una buena inversión. Cuando estamos poniendo ascensores en edificios que no lo tienen o cuando estamos mejorando el aislamiento de toda la envolvente, ese edificio tiene un mayor valor el día que se quiere vender. O sea, es que está demostrado. Por tanto, tiene fundamento. Y muchas veces hay gente que dice, pero es que no tengo dinero. Oiga, si usted, su mayor bien, el mayor activo que usted tiene es su propia vivienda, capitalícelo, sáquele partido. La hipoteca inversa quizá no tuvo mucho éxito, pero es una medida financiera que permitiría a muchos propietarios mayores de traer una parte de su valor de la propiedad a cambio de los últimos años de su vida vivir un poco mejor. Pero todo esto exige, y es una de las conclusiones que hemos visto en nuestros trabajos últimos, un gran esfuerzo de educación de los líderes políticos, de los líderes, de los técnicos y finalmente de los usuarios, ¿no? Estas cosas va a costar un poco y no hay que perder la paciencia, ¿eh? O sea, hay que tener paciencia porque estos cambios exigen un poquito de tiempo. Pero bueno, hay que forzarlos también los cambios a veces. En los años 80, cuando se iniciaron los procesos de recuperación de cascos históricos, se observó cómo las plusvalías derivadas de la inversión pública favorecían los procesos llamados de gentrificación. ¿Qué medidas se deben adoptar para que estos problemas no se puedan reproducir en los polígonos residenciales de los años 60-70? Porque se está invirtiendo mucha subvención pública en ellos y se están revalorizando y viviendas que estaban fuera de mercado han entrado en mercado y todo esto pues podría producir esos procesos otra vez, ¿no? Sí, esto es cierto, hay que tener cuidado y la experiencia de los centros históricos en algunos casos, en otros no, pero en algunos es cierto que tuvieron un efecto perverso la inversión pública, a ver, expulsando, es una manera de decirlo, también atrayendo a otro tipo de personas, los barrios monocultivo en todos los sentidos, los barrios donde solo hay VPO o protección oficial o donde solamente hay un tipo de gente mayor o joven. O sea, en general, el urbanismo más reciente lo que aconseja es que haya mezcla en todos los sentidos, mezcla de usos, mezcla de edades, mezcla de composición sociológica. Entonces yo creo que la clave para evitar eso es tener censos anteriores, por ejemplo en nuestro caso cuando la subvención es de un determinado tamaño, relativamente de cierta entidad, obligamos, esto lo están haciendo en Cataluña, en varios sitios, a hacer lo que se llama una anotación preventiva en el registro de la propiedad, de tal modo que la gente cuando quiere irse y vender su vivienda no se queda con la plusvalía, sino que tiene que devolverla. Por tanto, en fin, hay mecanismos de ese tipo, censos previos antes de empezar la actuación, mecanismos de devolución, derecho de tanteo y retracto, es otra figura que también funciona bien para que cuando la gente se quiere ir
en sitios donde ha habido mucha inversión, se lo puedan quedar las administraciones si lo estiman oportuno para jugar con realojos o con otro tipo de mezclas. Pero eso hay que tener cuidado. Hay instrumentos y en el resto de Europa este fenómeno ha sido detectado y no hay más que leer y aprender de lo que han hecho bien otros. Por último, no le queremos robar más tiempo. Hemos hablado a lo largo de esta entrevista, ha salido en 2 o 3 ocasiones la Ley de Economía Sostenible. ¿Qué aspecto resaltaría de la Ley de Economía Sostenible que no hayamos hablado? Bueno, a ver, yo lo primero que resaltaría, es cierto que quizá la Ley de Economía Sostenible ha sido una ley un poco ómnibus en la que han aparecido cosas muy diversas, cierta polémica sobre el tema de los derechos de los autores, pero la Ley de Economía Sostenible, que llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo a la Administración Central, nos pidieron en la materia que nos ocupa ayuda y consejo a gente de toda España y yo creo que lo más importante, en mi opinión, es que figure este tipo de temas de los que estamos hablando de una manera horizontal, de una manera transversal, en un texto como es el Boletín Oficial del Estado. Eso en sí mismo ya es un factor positivo, es decir, deja de estar en las conclusiones de los congresos y la Ley de Economía Sostenible empieza a formar parte de la cultura urbanística. La Ley de Economía Sostenible básicamente va a proporcionar instrumentos jurídicos a los ayuntamientos y comunidades autónomas que quieran formalizar programas de este tipo, sin necesidad de hacerlo por la vía urbanística, que es una vía muy complicada. Es decir, un ayuntamiento del tamaño que sea, que quiera delimitar una zona como programa de rehabilitación, renovación, etcétera, según las distintas categorías, va a sentirse amparado por la ley. Eso va a hacer obligatorias una serie de obras que figurarán en ese programa. Eso permitirá seguramente la seguridad jurídica que atraerá a constructores y a promotores o a gestores de la rehabilitación. En definitiva, modifica la ley de propiedad horizontal en aquellos aspectos que hemos comentado. En fin, son una serie de medidas que quizá por ellas mismas solas no sea suficiente. La financiación es muy importante, pero la financiación hemos visto que requiere de seguridad jurídica y de tamaño. Yo creo que la Ley de Economía Sostenible no hace más que explicitar los buenos deseos que tenía la Ley del Suelo vigente, que recordaba que la sostenibilidad del medio urbano y del medio natural es el objetivo fundamental del ordenamiento jurídico, en este caso español, ¿no? No tengo más preguntas. ¿Quiere añadir algo, alguna cuestión que nos hayamos dejado en el tintero que vea importante? Una que me parece, quiero felicitar al Instituto Valenciano de la Edificación porque va ya la segunda jornada a la que también tuve el placer de asistir, a la primera. Creo que las antenas, como he dicho esta mañana, están muy bien puestas. El tener conciencia de los problemas es el primer paso para resolverlos y sinceramente me han parecido unas jornadas muy interesantes y desde luego agradezco la confianza y los elogios y espero que pueda servir de utilidad el esfuerzo de todos los que hemos venido y de vosotros mismos para dar un paso adelante y romper barreras en este tema. Paso a paso se hace camino, dicen, ¿no? Pues muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos de regeneración urbana. Y si me permite una sugerencia, sí. Yo creo que debería tener un Facebook, un blog o una web donde a sus seguidores pues nos tenga informados y podamos continuar aprendiendo de todo lo que nos enseña y nos aporta don Juan Rubio. Te lo agradezco como elogio, pero lo que necesito es alguien que me eche una mano a atenderlo, ¿no? Porque tengo bastantes cosas que hacer, pero te lo agradezco por lo que sé que tiene de elogio y de cariño, sobre todo. No digo que no. No sé si en Facebook, pero en algún sitio habrá que reunir todo esto. Sí. Y sobre todo, mira, me permite, con esto acabo, titulado o subtitulado la conferencia esta mañana La hora del relevo. La hora del relevo es en muchos aspectos, del sector público al sector privado o al sector mixto, pero también es la hora del relevo de algunos profesionales que ya llevamos unos cuantos tiempos en estos temas, que venimos del mundo de los centros históricos, pero me ha dado mucha alegría ver la edad media de la gente. Hay una gran inquietud en las escuelas, en el sector profesional,
y veo que esa es mi preocupación ahora, formar, bueno, ya hace tiempo, pero de consolidar equipos que continúen con esta labor, porque algunos, bueno, tendremos que irnos a descansar algún día de estos. Muy bien, pues muchas gracias, don Juan Rubio del Val. Hasta luego.